Nuevo bloque en Desencajados. Le agradecemos a Iñaki Rubio Zapirán y a Alejandro Bacaro Chau por haber pasado por aquí, por el primer bloque de Los Desencajados, aquí por Radio Tú, la radio de Aptar, la radio del periodismo. Y nos estás escuchando a través de www.radiotu.com. Nuestro WhatsApp es 11 59 90 90 78 y a través de las redes sociales que nos estás viendo en vivo por Facebook es Facebook, Twitter e Instagram @somosradiotú. Y llegó el momento de la entrevista del día. Ya lo teníamos anunciado al señor, quienes tuvieron la posibilidad de verlos en nuestras redes sociales, pero es un gran honor para mí recibirlo a él, que es un comediante. Hace los mejores monólogos que se han escuchado en la historia del teatro argentino y no hay más palabras que presentarlo con su nombre. Buenas tardes, señor Enrique Pinti, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, acá estamos cuarenteneando. ¿Cómo lleva esta cuarentena el señor Enrique Pinti? Bueno, la llevo en forma absolutamente estricta. En realidad yo pertenezco a grupos de riesgo, tengo 80 años y soy diabético, o sea que no tengo nada que elegir, se hace o se hace. Y la verdad es que el resto de mi salud está muy bien, yo estoy perfectamente bien, no tengo ningún tipo de problemas sanitarios ni nada por el estilo, así que estoy fenómeno. Lo que pasa que, claro, estoy internado acá desde el día 9 de marzo. Yo terminé la temporada el 8 de marzo en el multiteatro y el 9 de marzo ya me metí adentro de casa y no he salido ni a tomar aire. Yo soy una persona bastante casera y bastante obediente. Desde que empezó todo esto me di cuenta que era un problema serio, porque sobre todo no sabíamos de dónde venía y no teníamos ninguna vacuna para poderlo. Por lo tanto, hay que respirar hondo y decir lo que dicen los infectólogos, los médicos, los abogados, la gente que sabe algo de todo esto. Te das cuenta que uno puede, y que ellos mismos están desorientados ante este virus. Por lo tanto, creo que la opción entre quedarse o salir es una opción absolutamente personal. Desde luego que nadie puede interferir en tu libertad personal, pero me parece que lo más correcto es quedarse adentro. Y la verdad, yo soy muy cinéfilo, miro muchas películas, tengo montones de películas de la época de la videocasetera y de la época del DVD, y además soy cliente de Netflix y de Flow, así que me veo todo lo que me tengo que ver. Y realmente los días, como soy muy dormilón, además para colmo, por suerte, los días se me pasan bastante rápido. Enrique, ¿sabés que acá detrás en la sala de operación, nuestro operador, quien te llamó Quique, está feliz, contento de la vida porque le dijiste que amás prácticamente el cine? Sabemos además que te sabés todos los ganadores del Oscar. Sí. Es una habilidad, porque ¿cómo haces? Primero que es un gran ejercicio para la memoria, pero ¿cómo haces vos para aprenderte todos los ganadores del Oscar? Bueno, yo los anoto cuando salen, porque hay algunos nombres que son más difíciles o son menos conocidos a nivel local, entonces, pero me los anoto, los tengo en una lista anotados año por año y de vez en cuando hago una especie de ejercicio mnemotécnico y lo recuerdo, sobre todo, por supuesto, las candidaturas y las especialidades más remarcables, la mejor película, el mejor director, el mejor actor, la mejor actriz, la mejor actor de reparto, mejor actriz de reparto y película extranjera. Los demás no me los acuerdo. Bien. Enrique, quiero charlar un poquito con vos de actualidad, que sos un hombre que siempre está relacionado a la actualidad porque tus monólogos llevan la actualidad en su escritura, y quiero que me comentes un poco, bueno, cómo viste esto de Susana, Tinelli en Esquel, Susana yéndose ahora a Uruguay para pasar la cuarentena. ¿Qué te pareció todo esto? Mira, yo estoy tan preocupado por lo que me pueda pasar a mí, a mi grupo familiar, a mi gente, a la gente amiga y al país directamente, que lo que hagan los demás me chupa un ex. Directamente me importa un corno. Yo no voy a perder un minuto de mi energía de la energía que tengo que tener para llevar adelante este problema como lo tiene todo el mundo en el planeta directamente,
para criticar si se fue allá, si se fue acá, que se vayan donde se les dé la gana, no es cosa mía. Yo me quedo en mi casa y cumplo con lo que tengo que cumplir, no por lo que hace el vecino. Yo me quedo en mi casa y cumplo todo lo que hay que cumplir y creo a rajatabla en lo que me dicen que tengo que hacer por una convicción propia. Si el otro tiene otra convicción, pues que se vaya a donde quiera, a pasarla a la luna, a Marte, a donde sea. No me interesa gastar un minuto de mi energía, que necesito mucha, porque soy un señor de 80 años con problemas. Entonces, no puedo estar gastando mi energía para decir que hizo una señora de 75 que tiene mucha plata y se puede ir al planeta Marte si quiere, y que hizo un señor que es una persona absolutamente también multimillonaria, que tiene una propiedad en Esquel hace muchísimos años antes de que estallara la pandemia. Se quiere ir a cualquier parte, lo quiere pasar en la pileta de natación de su casa, en un submarino, me importa 3 carajos. Qué buenas respuestas que das, Enrique. Siempre tan espectaculares tus respuestas. Bueno, respecto a la crisis que están pasando hoy el teatro, las producciones, sí. Quiero saber un poco cómo lo estás sintiendo vos personalmente. Estuvimos el otro día hablando con el señor Carlos Rottenberg también un poco sobre esto que son las nuevas plataformas, viste, de streaming, o las plataformas como es la aplicación de la señora Mirta Romay, donde hay espectáculos teatrales. Sí, a mí, por supuesto, estoy muy inquieto por eso, porque de verdad sabemos todos, si es un lugar común ya, vamos a ser los últimos de la fila, los últimos de la cola, los últimos de poder empezar a reanudar nuestras actividades. En cuanto a lo que sea, por ejemplo, creo de todas maneras que como yo me especializo, sobre todo últimamente, en los unipersonales, voy a tener a lo mejor quizá menos inconveniente en poder incorporarme, porque son espectáculos que se pueden representar en salas muy pequeñas, como el caso del multiteatro donde yo estaba con 129 localidades, y entonces evidentemente no va a haber un peligro de aglomeración. No había un peligro de aglomeración porque ya la temporada del 18 y del 19 venían como el culo, entonces había 20, 30 personas por función, tampoco era salsa criolla, ¿te das cuenta? Entonces evidentemente yo, en forma quizá un poco egoísta, un poco individualista, te digo que yo haciendo una cosa unipersonal es posible que me pueda incorporar. De todas maneras, falta mucho para eso. Yo lo que pasa es que, claro, la gente piensa que yo soy multimillonario y yo no soy multimillonario. Entonces voy a tener que atender a mi economía, que evidentemente, con todas las cosas que yo tengo que pagar por los remedios y por toda una serie de gente que me tiene que ayudar, por supuesto, tengo una asistenta que de lunes a sábado, que viene acá, y un masajista para que no se me anquilosen las piernas y encima de todo, encima no pueda caminar. O sea que tengo una serie de gastos ingentes. Tengo un colchón que de tantos años de que me fue bastante bien, pero todo tiene un límite. Yo pensaba que íbamos a estar 2 o 3 meses nada más. Ahora veo que vamos a estar 8, 9, 10 meses, no sé cómo me va a alcanzar, y si me tengo que recurrir a esas cosas de filmar algo, de hacer algo, bueno, lo haré para que no se agote la plata. No es la manera ideal para hacerlo directamente, porque el teatro en vivo necesita público en vivo, y si no puede ser algo grabado, como se grabó, como yo grabé tantos videos y tantas cosas, para que la gente los pueda alquilar y los pueda pasar por su casa, por su computadora, donde corno sea. Pero de verdad, yo estoy absolutamente expectante con ese aspecto, y temo más por mis compañeros, colegas, actores que trabajan con obras de 4, 5, 6 personajes y que tienen más familia que yo, casados, con hijos, con problemas, y que yo estoy el otro, y que no tienen un mango. Estoy más preocupado por esa parte de mi profesión. Y ante la crisis que está sufriendo la obra social de actores, ¿qué opinión tenés, Enrique? Muchísimo, claro, lógicamente, si no hay trabajo, esa mutual se mantiene con el aporte de la gente que trabaja, y al no trabajar, evidentemente, es un problema gravísimo que se agrega al problema de la pandemia, y se agrega al problema psicológico de la falta de trabajo, de la falta de actividad, porque muchísimos actores, muchísimas actrices, muchísimos directores están en esto por vocación también. Claro que lo hacen como medio de vida y todo lo demás, pero entonces se produce una especie de sin razón y de cosa tremenda, que tenés que
lidiar con eso, con la cosa psicológica, la cosa económica, la autovaloración y todo un montón de cosas. Yo creo que es realmente dramática la situación. Y hablábamos recién de lo que es la obra social de actores. Seguramente Eso tenés... mismo, la sociedad. Sí, Ahí, sí. casualmente, estamos todos enfermos de arriba y abajo mentalmente y necesitamos fundamentalmente una atención médica. Exactamente. Y como hablamos también de la obra social de actores, quiero saber sobre la Sociedad Argentina de Actores respecto a esto que sucedía antes, que es, bueno, los cómicos no podían ir a los programas de TV, no podían trabajar, y bueno, tampoco había un gran apoyo por parte de actores, por parte de Alejandra Darín. A mí me parece que ahí se tergiversaron las cosas o se exageraron las cosas. Bien. Creo que era lógico que nadie debería hacer una función en vivo, que nadie debería hacer un teleteatro con 10 o 12 personajes o 15 besándose, metiéndose en bolas a la cama, pegando tiros con sangre falsa y todo lo demás, porque realmente era como llamar al virus y vení. Entonces, evidentemente, no, pero por supuesto, había cosas que se podían hacer con las distancias correspondientes y me parece que era una tontería prohibir directamente. Me parece que estaba bien que la Sociedad Argentina de Actores, como trabajadores, dijeran, nosotros nos adaptamos a la situación no permite salir, nosotros no vamos a salir, etcétera, pero me parece que eso se fue corrigiendo con el tiempo. Con el tiempo. Entonces, evidentemente, si vos, por ejemplo, no estás infectado, no estás nada, y te ponen un remis para que te vayas a polémica en el bar, te sentás en una mesa y decís chistes, aunque seas actor o sea lo que sea, no te lo tiene por qué prohibir. Cada uno se la tiene que arreglar como pueda, sin joder al prójimo y sin joder la salud social. Exactamente. Enrique, escuchaba hoy buscando un poco de archivo y para llevarte un poquito hacia el lado de la política, que creo que es lo que más nos gusta a todos, escucharte a vos hablar de política por tu mirada tan crítica que tenés y tan certera sobre la realidad. Y escuchaba una nota que te habían hecho en su momento, en Polémica en el Bar, que vos hablabas sobre, en su momento, que no le tenías mucha fe a Macri, y bueno, que Alberto más o menos lo veías en un punto encaminado. Quiero saber hoy si cambiaron tus pareceres, si siguen igual, y también saber un poco qué opinión tenés hasta ahora de la gestión que ha tenido Alberto Fernández. Mira, yo creo que desde luego uno tiene sus convicciones y su manera de pensar que se van formando, cambiando y metamorfoseando de acuerdo a las cosas que ves pasar, las cosas que te pasan a vos personalmente. Exacto. O las cosas que ves que le pasan a tu vecino o a tu pariente. Entonces yo desde siempre, desde que tuve más o menos uso de razón, porque lo primero que yo quería a los 12, 13 años era actor, me importaba 3 carajos de la política, y hasta los 25 años, 22, 23 años, a mí la política me interesó muy secundariamente, pero el hecho de haber pertenecido al movimiento de teatros independientes de la República Argentina, más precisamente de Buenos Aires, con toda una formación de intelectuales del centro izquierda, etcétera, entonces me fue formando una ideología muy sui generis, sin pertenecer a ningún partido, una ideología moderada de una especie de posición central, ni tan, porque yo vi los excesos de la izquierda y vi los excesos de la derecha, los vi cuando no me importaba la política, cuando me importaba, los vi relacionados con hechos que habían ocurrido en otros países del mundo y en otras épocas, y me di cuenta que los extremos son siempre malos. Es una opinión personal e individual. Entiendo que esta gente no esté de acuerdo conmigo, pero yo siempre me pareció que los extremos eran de terror. Entonces, y que nosotros teníamos una especie como de caricatura de la política de cosa constante en la política argentina, de blanco o negro, y que evidentemente esas zanjas, esas grietas no habían traído felicidad casualmente al pueblo. Pero, de todas maneras, yo traté me inspiró mucho lo que había hecho el senador Alfredo Palacios, o sea, un socialismo, pero bien argentino, un socialismo que tenía muy poco que ver con lo que estaban haciendo los rusos, los soviéticos o los chinos o toda la gente. Era comienzos del siglo XX
y el señor Palacios empezaba a luchar en el Congreso para digamos para las minorías, las mujeres, los niños y toda una serie de leyes sociales que impulsó el socialismo, que fueron importantísimas para mí. Entonces yo con ese socialismo me podía realmente asociar. De la misma forma, también el radicalismo que inicia Irigoyen, que tiene más o menos la misma raíz, esa raíz progresista, pero progresista sin llegar a ningún tipo de violencia revolucionaria, sino simplemente de sentido común, aprovechar las riquezas enormes que tiene la República Argentina a todo nivel, aprovechar una inmigración maravillosa que había venido de todos los países del mundo que huían de la guerra, del hambre y de la persecución, y que llegaron acá, se adaptaron inmediatamente, se ensamblaron, y durante la última década del siglo XIX y los primeros años de las primeras décadas del siglo XX formaron una clase media importantísima que se diferenciaba mucho del resto de Latinoamérica, donde había pobreza absoluta, total y vergonzosa de millones de personas, y una riqueza absolutamente grosera. En cambio, nosotros acá teníamos la riqueza, que por supuesto tenía sus bemoles, los conservadores, toda esa gente, pero también teníamos una clase media trabajadora, laburante, tanto de la parte obrera, de la parte fabril, o de la parte, como de la parte agropecuaria, y como de la parte de la burocracia de los ministerios. Entonces, acá teníamos gente, y sobre todo, esas leyes que había impulsado el socialismo también, figuraban entre esas leyes el cumplimiento de la educación, que tenía que ser absolutamente gratuita y obligatoria en la parte primaria y secundaria, y también un sistema de salud donde la salud tenía que estar al alcance de la mayoría de la gente, y que tenía que ser provista o sostenida por el Estado también, sin llegar a la Unión Soviética, sin llegar a la China de Mao, sin llegar a la Alemania nazi, sin llegar a la Italia fascista, siempre con moderación, porque nosotros teníamos los sistemas y teníamos la cosa que Dios o el diablo nos dio, de poder tener una buena igualdad social. Y eso se produjo con altibajos, con revoluciones, con quilombos y con dictaduras horribles e impresentables, se mantuvo durante casi un siglo, ¿te das cuenta? Y eso dio la pauta de una clase media, que tenía sus agachadas y tenía sus bemoles, pero que no estaba metida. Y yo enseguida me adapté a esa ideología. Por lo tanto, siempre tuve en el fondo de mi corazón un respeto absoluto por la gente que había producido, digamos, un bienestar social. Por eso yo nunca fui peronista, porque en mi casa eran todos gorilas, era una cosa tremenda, nunca fui peronista, pero también después con el tiempo me di cuenta que el peronismo reemplazó acá las violencias revolucionarias de ultraizquierda y las violencias revolucionarias de ultraderecha, y Perón, que era más vivo que el hambre, empezó a hacer un término medio también, directamente. Le dio una serie de prerrogativas al pueblo que para las burguesías y para la gente oligarca eran demasiado, porque lo hacían con su dinero, lo hacían con el dinero de esas clases, con demagogia, y por supuesto capturando a la gente, de vos tenés que ser peronista o no, porque si vos no sos peronista, estas cosas no las vas a tener. Pero jodiendo y haciendo todo ese tipo de cosas, con ese medio, con esa especie de cosa media, crearon hospitales, policlínicos, reforzaron todas esas cosas, con una cosa demagógica y terrible, porque no te dejaban hablar, porque si no eras peronista no hablabas, en la década del 40, del primer gobierno de Perón y el segundo gobierno de Perón también, y bueno, eso de alguna manera terminó de hacer todo. Por eso cuando yo hoy en día escucho gente de mi edad, que evidentemente tienen alguna diarrea mental o se han olvidado de todo, o gente menor que yo, y mucho más cuando escucho a pendejos de 20 años decir que esto es el comunismo, yo realmente, no sé, me descoso de la risa, porque realmente acá el comunismo que existió como partido nunca consiguió, pero nunca consiguió más del 0,1 de las elecciones, ¿entendés? Entonces, ¿dónde está
está el peligro del comunismo en la República Argentina si desde los tiempos inmemoriales nunca le dimos bola a esas cosas de ninguna manera? ¿Por qué? Porque aparecieron los Sarmiento por un lado, después aparecieron los Palacios, después aparecieron los radicales, Irigoyen, después apareció Perón, y cada uno con su manera le dio al pueblo, o le dio a una gran masa del pueblo, un cierto bienestar y una cierta cosa con sus bemoles también, que hacía que nadie votara al Partido Comunista. Y el Partido Comunista tuvo muchísimos momentos de prohibición, pero cuando le levantaron las prohibiciones, generalmente en cualquier país del mundo, cuando prohibís mucho, eso activa a la gente. Cuanto más prohibido es el movimiento, más lo voy a apoyar. No, acá fue al revés. Entonces, el famoso Partido Comunista no sirvió para un carajo, y cuando iba a elecciones le votaba el 0,01%. Entonces, ¿dónde está el peligro del comunismo? ¿Por qué a tanta vieja estúpida y tanto idiota y tanto pendejo de 24 años hablan del comunismo? ¿De quién? ¿Te das cuenta? Es algo impresionante. Entonces, creo que yo, si llegué a los 80 años y no estoy ni internado en un geriátrico todavía, porque no sé lo que digo, es porque tengo memoria. No me acuerdo solamente de lo que ganaron el Oscar, me acuerdo también de todos los que los hicieron y los que los calaron. Entonces, evidentemente, yo no veo ningún peligro de comunismo. Por lo tanto, me chupa un huevo lo que puede hacer esta historia de Alberto, de Macri, de que son dos caras de la moneda que nos ha venido gobernando siempre. Una, haciéndose los grandes señores de lo privado y de queso para imitar a Norteamérica, y el otro haciendo una cosa de medio socialista y ya está. Claro, lógicamente, un gobierno que empieza el 10 de diciembre y a principios de marzo le cae la pandemia universal, mucha cintura no puede tener. Pero hasta ahora, el trabajo de ellos, el trabajo de Alberto y el trabajo de los que lo apoyan a Alberto ha sido eficaz. Y por suerte también, con una mano en el corazón, la conducta para este tipo de pandemia del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que corresponde y responde al macrismo. Sin embargo, ha demostrado también tener sentido común y poderse establecer una especie de acción conjunta. Eso era lo que te iba a preguntar. Me parece que está bien. Lo que pasa es que estos miedos que viene del comunismo, que somos Venezuela, verdad, que se tomen un calmante. Eso era lo que te quería preguntar, Enrique. ¿Cómo ves esta situación de que Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, con el gobernador Axel Kicillof y el presidente, es como un trío bastante raro y bastante polémico respecto a esta unión que hay entre lo que es el macrismo y el oficialismo? Mira, yo creo que no va más allá de la acción sanitaria que se necesita para que no desaparezca el país, porque si desaparezca el país no lo va a votar nadie, ni a uno ni a otro. Entonces, evidentemente, hay un poquito de sentido común de decir, juntémonos como para que el día de mañana nos puedan elegir a nosotros o nos puedan reelegir a nosotros. Eso es evidente porque es lo mismo que cualquiera quiere tener éxito en su gestión. Pero después siguen siendo absolutamente diferentes y distintos. Lo que yo te decía respecto al tema anterior, el problema también de otros países que han explotado para el comunismo, para todos esos lados, es porque tenían una clase baja muy revolucionaria que quería cambiar. Nosotros acá, nuestra clase baja, por una cuestión de informe, no quiere cambiar, quiere ser como la clase alta. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que tiene nuestra clase baja no es la revolución del rey Ruggieri, que es una minoría muy mínima. Lo que quieren ser es igual a cómo viven los otros, ¿te das cuenta? Pero no por una cuestión de igualdad social, sino porque tienen ambiciones personales, ¿te das cuenta? Exacto. Porque el país le permite ese tipo de horizontes que tiene. Por lo tanto, acá la clase baja, la clase alta, la clase, todas esas cosas, es nada más que nuestra querida clase baja. Lo que quiere es subir de clase, ¿entendés? No, que es una cosa aspiracional, no es solamente. Ahora, lo que pasa es que si vos la bastardeás mucho a esa clase pierde la educación, pierde el hospital público, pierde la escuela, pierde todo, lógicamente se ponen como más violentos, tienen que romper una cosa. Pero la verdad es que yo no veo ningún tipo de peligro de estallidos sociales. Acá los estallidos sociales son única y exclusivamente por cuestiones electoralistas. Y yo creo que ahora tanto
año que viene de la renovación del Congreso para poder hacer las cosas que ellos quieren hacer. Y el gobierno está absolutamente metido en tratar de darle al pueblo unas respuestas, que lo que pasa que con esta pandemia las respuestas se reducen en un 90, van a un 80% de eliminar los problemas del virus, no se pueden ocupar tanto de la economía. Exactamente. Enrique, desde ya es un placer hablar contigo y siempre compartir un poco sobre la actualidad, pero faltan algunas preguntas todavía para terminar la entrevista. Vamos a decirle a la gente que nos está escuchando que estamos hablando con el señor Enrique Pinti, actor, comediante, bueno, los mejores monólogos de la Argentina los van a escuchar de la mano de este señor actor con el que estamos entrevistando. Te tengo que preguntar, Enrique, respecto a esto, que cómo ves la grieta de los actores, los cuarentena a favor, cuarentena en contra, los macristas, los kirchneristas, estas divisiones y estos rótulos que se le ponen a los actores que se está utilizando últimamente, ya en la última década, se está como imponiendo el rótulo al actor antes de hablar respecto a sus capacidades actorales. Mirá, esto no es nuevo, desgraciadamente no es nuevo, porque la primera grieta que yo pude ver cuando yo era chico, cuando tenía 8 años, 7 años, 9 años, fue la grieta peronista-antiperonista. Allá por los comienzos del gobierno de Perón, por el año 46-47, había un montón de actores que no conjugaban con ese tipo de economía, de política. Entonces, bueno, ahí vimos perfectamente la separación. Nini Marshall, Oliver Talamarque, que se tuvieron que rajar porque no tenían trabajo, porque estaban absolutamente en contra de eso, o por problemas anecdóticos de que se pelearon con Evita, o porque Evita había sido actriz también y había tenido problemas con ella. Y ahí se armó una gran discusión y una gran grieta que significó que muchos actores se tuvieron que ir del país porque no trabajaban. Cuando en 1955 viene la Revolución Libertadora, la taba se da vuelta de una manera tremenda y gente importantísima en el espectáculo argentino tuvo que también rajar del país porque no tenían más trabajo, porque el caso de Hugo del Carril, pero figuras importantísimas, Hugo del Carril, tanta gente que había prestado su fe peronista, fue prohibida, fue desaconsejada y quedó sin laburo teniéndose que ir del país, y no fueron 4 o 5, fueron muchos de un lado y del otro, ¿te das cuenta? Sí. Y después, en los años 60, después del 55, vino la Revolución Libertadora, tuvimos pocos gobiernos constitucionales, y esos pocos gobiernos constitucionales duraban 2 años, 1 año y medio, 2 años. Por lo tanto, los actores que ya habían sufrido en carne propia ser peronistas o ser antiperonistas y quedarse sin trabajo, optaron por un silencio o por un semisilencio directamente y apoyaron algunos concretamente a Frondizi, otros apoyaron concretamente a Ilia, pero esos gobiernos duraban 2 años, 2 años y medio. Entonces la gente decía, mejor me callo, porque acá ya teníamos la terrible escuela de terminar enemistados con compañeros de trabajo y sin laburo, yéndose del país, haciendo exilios que no siempre fueron brillantes ni maravillosos, y evidentemente cuando empezó a tomar una dimensión más grande de la protesta social, muchos actores se giraron bastante más a la izquierda, y ahí vino entonces la época del retorno de Perón con López Rega atrás, y ahí vino un quilombo enorme para la gente del arte, porque evidentemente Perón había envejecido mucho, Isabel no era Evita, casualmente, y estaban dominados por un hombre siniestro como López Rega. Enrique, te comento, entonces, perdón que te interrumpo. Creó la AAA, y la AAA empezó a perseguir, asesinar, secuestrar y exiliar de manera más violenta todavía que antes, durante un gobierno presuntamente peronista, a los que habían sido peronistas o a los que no habían sido peronistas. Entonces se declaró ese terror espantoso, otra vez el exilio, otra vez bombas en los teatros, Nacha Guevara fuera del país, tanta gente amenazada, Héctor Alterio, mi querido Héctor Alterio, compañero mío de Nuevo Teatro, amenazado de muerte, y tanta gente, y después de eso viene el horror del proceso militar, y ahí entonces la gente se exacerba en su posición política, porque la prohibición de hablar,
la represión violenta y todo lo demás produjo esos 7 años de horror en la República Argentina, donde las ideologías se pusieron más encrespadas un poco, hasta que vino el gobierno de la democracia de Alfonsín, y después los otros gobiernos que por lo menos malos o buenos te dejaban hablar, y entonces vuelve otra vez la grieta. Pero es una cosa que ha pasado siempre. Ha pasado en Estados Unidos con el macartismo. El macartismo también, empezaron a haber comunistas debajo de la cama en los años 40, los años 50, y se prohibió a montones de actores, y había un comité de actividades anti-norteamericanas que en público te juzgaban, actores de la hostia, desde Humphrey Bogart hasta los más importantes, Chaplin y lo demás, y te preguntaban cuál es su ideología en público con todas las cámaras de televisión. Y si uno decía yo tengo una ideología de progresista, te prohibían directamente en el país rey de la democracia. Ni hablar lo que había pasado durante la época soviética con los actores que no coincidían con el régimen. Entonces, evidentemente, es un problema humano y es un problema histórico y es un problema que afecta a los actores como a cualquier otro sector de la sociedad. Bien. Enrique, más ciertas tus palabras, imposible. Justo te interrumpía en la respuesta porque nombraste a López Rega, porque la radio la escuchan en Latinoamérica. Bueno, que le expliques, nadie mejor que vos va a poder explicar quién era López Rega y quién fue López Rega para la cultura argentina. La verdad que López Rega es un personaje que yo ni sabía que existía, como la mayoría de la gente acá. Era el secretario privado del general Perón en el exilio. Perón, lógicamente, todo el arco peronista, que estaba absolutamente con la sangre en el ojo porque habían echado al líder, porque no lo habían dejado gobernar en su tercer gobierno, y porque todos estaban diciendo que hay que cuidarlo al general, el general está grande, el general el general lo otro. Por lo tanto, era un secretario privado nada más, que había sido ex policía también, y que era como con una cara muy simpática, una cosa así muy, pase usted por acá adelante, y a cada uno le decía una cosa y otra diferente allá en el exilio en Madrid, cuando Perón ya estaba en las últimas etapas de su exilio. Por lo tanto, vino como la mano derecha del general Perón. Se suponía, nunca mejor dicho, la mano derecha, evidentemente, porque Perón había girado, había cambiado su ideología, digamos, progresista, y estaba muy conservador. Sí. Y tenía a su segunda mujer, Isabel, que la tenía absolutamente dominada, este señor López Rega también, y que él era espiritista, y él era mago, y él era brujo, por eso le decían el brujo también. Entonces era un personaje muy pintoresco y muy nefasto. Y ni bien llegaron acá, ni bien se vinieron acá, él recibió a los artistas. Yo recuerdo, a mí no me invitó porque yo no era muy conocido en aquella época, gracias a Dios, y invitó a un montón de actores a la Casa de Gobierno, como por ejemplo Alfredo Alcón, recuerdo Virginia Lago, Alfredo Alcón, Leonor Manso, gente importantísima, casi todos muy progresistas y muy así, y les dijo, pero les hizo un monumento, que ustedes son la cultura, etcétera, y inmediatamente después aparece esa asociación, la AAA, Alianza Anticomunista Argentina, ¿ves? Ya estaban con el problema del anticomunismo en aquella época también, que él dirigía desde las sombras, porque todo lo hacía desde las sombras, y tenía dos caras, una cara muy amable, una cara muy simpática, y por supuesto una cara siniestra, capaz de planear secuestros y asesinatos, y sobre todo tenía la voluntad de Perón, que ya estaba un poco mayor y un poco grande, más la sumisión total y absoluta de la primera dama, que le permitían manejarlo a Perón de una manera absolutamente impensable en las primeras etapas de un hombre tan importante como Perón. Entonces, evidentemente, él creó la AAA, él mandó matar y prohibir a un montón de gente del ambiente artístico, del ambiente intelectual y del ambiente político, y fue poderoso hasta cierto momento en que los mismos que planeaban el golpe militar para sacarlo a Perón no querían tenerlo a López Rega. Por lo tanto, él se vio desamparado y se fue para otro lado, y bueno, terminó en la cárcel y después muerto. Muy bien. Enrique, desde ya también agradecerte. Últimas 3-4 preguntas antes de despedirnos, porque realmente estamos muy entretenidos con la entrevista. ¿Vos estuviste viendo esto de lo que es el espionaje en la era M, como le están poniendo ahora, esto de el espionaje en el gobierno de Macri?
¿Cómo lo ves esto de que involucran a periodistas, a políticos? Eso, mira, eso es algo que yo no me lo puedo ni explicar siquiera. Esto es una manía que tenemos acá, que en los últimos 20 años nos vino el ataque de los espionajes. No es ninguna novedad que todos los gobiernos tienen un sistema de inteligencia y tienen un sistema de espionaje, no es ninguna novedad, nosotros no nos podemos hacer los tontos y decir, es cierto, no, es de verdad, sobre todo en estas épocas de tanta tecnología, de tanta red, donde es tan fácil, o por lo menos mucho más fácil que en otras épocas, seguir el derrotero privado de la gente que tiene algún papel preponderante en la parte pública de la nación. Entonces, evidentemente, el sistema hoy en día está muy sofisticado y te pueden seguir sin que vos te des cuenta, sin que vos hagas nada. Esta comunicación puede estar siendo grabada en este momento y después utilizada para otra cosa, porque vos no las ves, yo no las veo, nadie las siente, pero de repente están. Evidentemente, desde luego que siempre existió, y por supuesto existió la CIA, y existió el FBI, y existió la KGB, y existió la Alemania nazi, ni hablar, la Gestapo, y todo eso son cosas que no son novedosas. Por lo tanto, es lógico que esto ocurra, y es lógico también que esto se use como descargo de cada gobierno. Cada gobierno que sube dice, a mí me espiaron, a mí me... Después el gobierno se va y el otro gobierno que viene dice, mentira, nos espiaban ellos. Es un juego que realmente es patético, porque nadie termina por probar, pero fehacientemente, y que no quede ninguna duda. Y entonces vos decís, sí es posible, Macri, viste lo que es, sí es posible, Cristina, viste, no para ante nada, y es posible, todo es posible. Lo que pasa es que nadie va en cana, nadie es juzgado seriamente, y todas esas pruebas que son terribles, se disuelven en el aire, se disuelven en el viento, se disuelven en el tiempo, pasa tiempo y ya nos olvidamos de todo. Entonces yo no sé qué pensar. No sé qué pensar realmente. Yo tengo la conciencia tranquila, vos tenés la conciencia tranquila, todos tenemos la conciencia tranquila, no estamos haciendo nada ilegal ni terrible en contra de nadie. Ahora, echar a correr rumores o echar a correr versiones acerca de que fulano roba, mengano es un violador, el otro es una morfinómana, etcétera, es muy complicado, porque después ese San Benito no te lo quita nadie. Queda la duda del pueblo, que encima se olvida de las cosas porque tiene tanto que pensar la gente en su salud, en su seguridad, en su educación, en los hijos, en todo lo demás, que de repente dice, che, ¿quién era? Era fulano, pero ¿cuándo fue eso? ¿En la época de quién? Y se arma todo un quilombo. Sí. Yo no tengo una idea formada acerca de esto. Me parece que ante los problemas que tenemos que resolver y ahora con esta pandemia, ocuparse de quién espió a quién, me parece que es perder el tiempo. Muy bien. Enrique, vamos con las últimas dos preguntas clásicas del programa. Desde ya agradecerte que estuviste en comunicación telefónica con nosotros, que te robamos un ratito del tiempo de esta pandemia y de esta pandemia, no, de esta cuarentena, perdón. De esta cuarentena. Quiero preguntarte primero, ¿a quién le agradeces hoy ser Enrique Pinti? En este momento de tu vida, ¿a quién le agradeces haberte dado una posibilidad, haberte dado la primera mano, haberte dado el primer apoyo para que hoy seas Enrique Pinti, el gran cómico argentino? Mira, yo tengo una lista tan grande, tan enorme, y sobre todo mi memoria anda bien. Por lo tanto, los primeros que me ayudaron fueron, digamos, más allá de mi familia y todo lo demás. Sí. Los primeros que me ayudaron fueron los integrantes del Teatro Independiente Argentino de la década del 50 y del 60. Fundamentalmente cuando yo me incorporo a un lugar que se llamaba Nuevo Teatro, dirigido por la gran Alejandra Agüero, el gran Pedro Aschini, mis maestros de teatro, me dieron la posibilidad, primero de todo, de enseñarme de qué era el teatro, qué era el arte, qué era la vida, y aparte los resortes del oficio del actor. Los compañeros inolvidables que yo tuve en Nuevo Teatro durante 10 años, cuando estuve en ese conjunto que empieza por Héctor Alterio, por Lucrecia Capello, por Rubens Correa, por tanta gente importantísima, colegas míos que con una humildad y con un sentimiento me hicieron sentir algo importante con respecto al teatro. Después, por supuesto, la salida del teatro independiente, sí, a la salida, digamos, al terreno más profesional o más comercial o más esto y lo otro, se la debo fundamentalmente a mucha gente. Se la debo, por ejemplo,
a Lino Patalano y Elio Marchi, que eran siguen siendo productores, ¿no es cierto? Sí, sí, y eran sí. los productores de lo que estaba de moda en aquella época, que era el Café Concert. Ellos me dieron una mano enorme, porque yo no era nadie conocido y ya me salía del teatro independiente, y ellos me dieron la posibilidad de hacer mi primer espectáculo unipersonal y de convertirse en amigos míos, que todavía lo son hoy en día, y me dieron un montón de seguridad en mí mismo y un montón de cosas. Lo mismo que en aquella época lejana de la Botica del Ángel, el gordo Vergara Leumann, que me llamó para que yo le escribiera algunos chistes y algunos monólogos y me pagaba fortunas para lo que era en aquella época. Y también mi querido y recordado Andrés Percivale, que era muy amigo del gordo Vergara y que fue uno de los primeros que me dijo, mira, lo del teatro independiente está fenómeno, porque ya cumpliste tus años. Ahora tenés que meterte por esta cosa, yo te presento a gente de Canal 13, y entonces él, que era el rey de Canal 13, era el chico Telenoche, Sí. el gran animador, me metió en el Canal 13 como para que yo pudiera escribir libretos para Casino Philip, para Osvaldo Miranda, para tanta gente, que fueron un sostén económico y una forma de hacerme de conocer Conocido. en el medio. Y después de todo eso, como si todo eso no bastara, y por el mismo precio, toda la gente que me ayudó en el camino de abrirme puertas y de presentar esas cosas importantísimas. Desde todo el tiempo yo le agradezco a la gente que me ha ofrecido. Cuando yo empecé a quejar, siempre hago lo mismo, siempre hago monólogos, que se el otro, aparecieron Pablo Compel, que me ofreció junto con Guillermo Franchella, mi gran amigo también, hacer los productores, esa comedia musical maravillosa que me permitió también dar un giro, cambiar de género, en fin, toda una serie de cosas que realmente es interminable la cantidad de personas a las que le tengo que agradecer. Bien. Y Enrique, la última pregunta es, bueno, cuando se termine esto de la cuarentena, cuando nos podamos reunir, cuando nos podamos abrazar, cuando podamos tener contacto físico con otra persona y no saludarnos con el codo, ¿a quién vas a ser la primera persona que vas a ir a buscar para darle su merecido abrazo? Bueno, yo ya directamente tengo acá en casa, yo estoy conviviendo acá con mi primo, que no es mi primo porque era el ahijado de mi mamá y de mi papá y qué sé yo, bueno, y lo conozco desde que nació, ahora está, digamos, está libre, separado de su señora, y viene a vivir conmigo acá. Bueno, por supuesto que es el que más te voy a tener acá primero para darle un abrazo, pero Sí. La verdad es que necesito abrazar a Dios y a María Santísima, comprenderás. Enrique, desde ya muchísimas gracias por haber salido al aire en Desencajados y aquí en Radio Tú, en la radio de Aptra. Muchísimas gracias por el llamado y ojalá el próximo llamado sea para festejar. Dale, muchísimas gracias, Enrique. Chao. Adiós. El señor Enrique Pinti nos acompañaba aquí en esta tarde noche de miércoles en Desencajados en nuestro tercer programa. Quique, nos pones un tema musical y enseguida volvemos con Crear Conciencia de Ana María. Dale.